Martín Angulo. Martín, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, Horacio, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, Mejor bien, hablar muchas de gracias. la sal, ¿no? ¿Cómo? Mejor hablar de la Mejor sal. hablar de la sal. Sí, por supuesto. Sí, la verdad, empezás a pensar. Y nosotros pensamos, che, es muy cara esta sal. ¿Cuánto cuesta? Ahí, 200 Sí. pesos. Qué caro, che, qué caro. Y resulta que estos muchachos manejaban 818 mil millones de pesos. ¿Me contás cómo es esta historia? A ver, esta historia tiene varios puntos porque el nombre de Maximiliano Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, que es, si querés, el corazón de todo esto, pero atrás hay un entramado de muchísimas empresas. Todo esto tiene varias puntas. Como bien decías, el nombre de Surfinanzas vuelve a tomar repercusión porque la semana pasada fue su sede en Adrogué allanada en la causa de Andis, en la causa de las coimas de la Agencia de Discapacidad. ¿Por qué? Porque en la investigación, juez y fiscal se encontraron con que había una operatoria en la financiera de Vallejo. Y dijeron, bueno, este puede llegar a ser uno de los vehículos a través del cual se canalizaba el lavado de dinero de las coimas, porque justamente quien estaba hablando de esa operación era uno de los que la justicia entiende que lavaba el dinero de las coimas. Con esto, Surfinanzas vuelve a tener una trascendencia. Y ahí empiezan a aparecer y a recordarse un montón de circunstancias vinculadas a otras causas que tiene ya desde hace un tiempo la financiera por presunto lavado de dinero. Un lavado de dinero que es bastante complejo porque yo estoy viendo una de las denuncias y una de las causas es un entramado de empresas, de nombres, de sociedades, de direcciones, de personas, que es muy difícil de entender. Y parte de la dificultad es lo central para poder hacer las maniobras ilícitas. Claro. Cuanto más difícil es algo de desentrañar, más difícil de llegar y por lo tanto más fácil de cometer un delito. Todo esto además me parece que también tiene como un eje central lo de Andis y lo que pasó el fin de semana con Estudiantes y Rosario Central, a partir del título que le da la AFA a través de Chiquitapia, muy vinculado a Vallejo, en las que Vallejo en varias declaraciones periodísticas habla del Chiquitapia. Inclusive él es muy activo en redes sociales, subiendo muchas fotos, no solo con dirigentes del fútbol, sino con dirigentes de la política. Hay fotos, por ejemplo, de Vallejo con Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, que a su vez Santiago del Estero tiene un club de fútbol, que es Central Córdoba, que a su vez está ligado a Pablo Tobillino, una de las personas más importantes de la AFA. Claro, claro. Y el punto central es la llegada de Vallejo al fútbol, como vos decías, Horacio, sponsorando a Barraca Central, el equipo del Chiquitapia, a Racing, prestándole plata a San Lorenzo, sponsorando a Banfield, a Platense, a equipos del ascenso. Y otro dato, siendo el sponsor principal de la Copa de la Liga Argentina. La Copa de la Liga Argentina se llama Copa Surfinanzas. O sea, tiene un rol y un lugar muy importante en todo esto. Claro. A ver, y Martín, me vas a acordar, salvando las distancias, ¿no? Cada administración tiene algún tipo de negocio. Me vas a acordar a un momento donde por fútbol para todos les pagaban con cheques, pero con cheques con determinada fecha y los mandaban a cambiar plata a una financiera. Digamos, siempre hay algún tipo de financiera o amiga del poder cerca de la AFA para hacer algún tipo de negocio. ¿De dónde aparece este señor que hasta hace 6 años no lo conocíamos? Y la otra pregunta que tengo para hacerte es, si no aparecía la causa Andis y este supuesto vínculo entre lo que hacían para intentar lavar dinero o hacer desaparecer dinero a través de esta financiera, ¿no se sabía esto de la cantidad de plata que manejaban en forma irregular? A ver, según la denuncia que hace ayer Arca, lo que era la ex AFIP, la DGI, presenta esta denuncia que vos estabas contando de los movimientos por 800 mil millones de pesos, y en realidad ahí lo que Arca denuncia es una evasión del impuesto al cheque. Según Arca, esto lo venían investigando desde hace un tiempo. Por supuesto que ahora toma otra relevancia, e inclusive hay un dato político no menor, que es que en los últimos días Javier Milei salió a apoyar a Estudiantes en su pelea con Rosario Central / la AFA, y ahí se reedita una vieja discusión entre Milei y Tapia respecto de fútbol con sociedades anónimas, fútbol con asociaciones
civiles. Una pelea que había bajado y ahora parece que repercutió, que volvió a subir. De hecho, me parece que la denuncia de Arca no hay que dejar de leerla también en ese contexto. De hecho, imagino que vieron la foto. Milei ayer recibió en Casa Rosada al canciller de Israel, Sí. y en la foto oficial está la camiseta de Estudiantes en el sillón de Rivadavia. Sí, claro, claro. Bueno, eso no me parece eso me parece que no hay que dejarlo pasar en este contexto. Vuelvo a tu pregunta. Las causas estaban, muchas de ellas se venían investigando. De hecho, a Vallejo le levantaron el secreto fiscal y bancario, y esto significa que cuando ocurre eso, se entran a investigar todo tu patrimonio, y sé que hay pedidos en estas causas a FIP, al Banco Central, a bancos, a tarjetas de crédito para conocer todo el patrimonio y los movimientos de Vallejo y de sus empresas. Cómo llega y cómo él empieza a crecer a partir del fútbol. Claramente el vínculo con Chiqui Tapia pone a Vallejo en un lugar de preponderancia en el negocio del fútbol, y a partir de ahí hay que ver si esto lo pueden dar las investigaciones o no, si no se empieza a relacionar con otras personas por fuera del fútbol, pero vinculadas al fútbol, y que le pueden dar muchos negocios y muchos movimientos de dinero a su financiera. Financiera que tiene 4 años, no estamos hablando de una financiera con un historial de muchos años que fue creciendo y que de repente se encontró con un buen negocio, como puede ocurrir en otros casos. No quería dejar de pasar lo que dijiste de esto de los cambios de cheques. Me comentaban en la semana que es una práctica habitual del fútbol de siempre, de toda la vida. Claro. Y de hecho, en la causa de Fútbol para Todos, en 2 semanas, o la semana que viene, el 5 de diciembre, la semana que viene, sí, va a haber veredicto en ese juicio. Y en ese juicio pidieron condenas por el manejo irregular de esos fondos de Fútbol para Todos, entre otros, para quien entonces era el presidente de la AFA, Luis Segura, y para quienes fueron los jefes de gabinete de la Nación que estaban a cargo de ese programa, fueron Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. Claro. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, Jorge Capitanich, que está a punto de asumir como senador. 10 de diciembre, 5 días antes de asumir como senador, va a escuchar el veredicto y sabrá si es condenado o no, como pidió la Fiscalía. Claro. Pero sí, a ver, pocas veces creo yo que se puso el foco en los negocios del fútbol. Negocios que sabemos que existen de toda la vida, negocios, claro. Yo no me animo, sí, vamos a decirlo, ilícitos, negros, oscuros, irregulares, donde se maneja muchísima plata, plata, y me parece que un poco porque la justicia y los estados desde hace muchos años vienen poniendo más el foco en el crimen organizado, en operaciones de lavado, en operaciones económicas donde se sabe que ahí se canalizan muchos fondos ilícitos. Bueno, me parece que empiezan a llegar causas judiciales un poco más a fondo de lo que ocurría años atrás, donde no era tan fácil o no todos tenían las herramientas para descubrir que era una operación de lavado de dinero. Claro, clarísimo. Martín, gracias por toda esta información. Te mando un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Martín Angulo es periodista de judiciales del diario Clarín y llevó adelante una investigación con respecto a esta financiera. Una financiera